¿Qué tal, chicos de octavo? Volviendo entonces esta semana a clases, vamos a terminar la unidad 3 en esta semana, lo que es la unidad de paralelismo y rectas transversales, que es lo que hemos estado viendo. Y hoy vamos a entrar a ver entonces lo que es una secuencia de videos de la sección número 4, sección 5 y 6, que son construcciones, las últimas dos. Pero en este en particular, yo tengo que resolver ejercicios en base a lo que nosotros hemos visto en teoría, que son las propiedades que hemos visto en clases anteriores y que las vamos a aplicar acá a ejercicios concretos de paralelismo. Veamos entonces qué es lo que nos conduce la sección número 4. En la sección número 4 entonces me habla del siguiente ejemplo. Me dice a mí el ejemplo 1.7. En la figura de la derecha, es decir, la que tenemos aquí, sea L paralela con la recta M, es decir, tengo estas dos rectas L y la recta M que son paralelas entre sí. Y lo que me pide es que encuentre el ángulo o la medida del ángulo X, que es lo que tenemos acá en el centro. Evidentemente, para poderlo nosotros resolver, tenemos que recordar todas las propiedades que vimos nosotros de los tipos de ángulos que se forman cuando yo tengo dos rectas paralelas cortadas por una transversal. Sin embargo, ustedes pueden ver en el ejercicio que realmente, así a simple vista, no aparecen rectas que sean transversales. De hecho, si usted analiza esta recta que yo tengo acá, realmente no está cortando la otra recta que es paralela con la recta L, no la está cortando, por tanto no sería una transversal. Lo mismo sucede con este otro segmento que tengo acá, no sería una recta transversal. Sin embargo, estos dos segmentos de recta que yo tengo acá me están formando un ángulo en el centro, que es el ángulo X, que es lo que nosotros vamos a encontrar, la medida de este ángulo. Para poderlo resolver, entonces tenemos que recordar de cómo se construye entonces o cómo se grafica una recta que sea paralela tanto con L como con la recta M, ¿no? Así como nosotros lo vimos al inicio de la unidad número 3 de la construcción de rectas paralelas utilizando las escuadras. Bien, entonces veamos cómo resolver este ejercicio por pasos, ¿no? Veamos la solución entonces. En el primer paso lo que nosotros vamos a realizar es precisamente construir una recta que sea paralela cuyo punto de origen o punto clave es el vértice donde se me forma el ángulo central X que tenemos por acá. Entonces vamos a hacer una construcción de una recta paralela de tal manera que este ángulo lo vamos a partir en dos pedacitos, ¿no? Veamos cómo. Colocando las escuadras como nosotros ya sabemos. Tenemos las dos escuadras teniendo el cuidado de que al colocar las escuadras nos quede completamente perpendicular, es decir, ángulos de 90, de tal manera que la recta que yo pueda trazar aquí sea completamente paralela con la recta L y con la recta M, ¿no? Eso nosotros ya aprendimos a hacerlo. Deslizamos esta escuadra que teníamos aquí con respecto a la recta M, la deslizamos, llegamos a este punto y sobre ese punto vamos a hacer el trazado, ¿no? Hacemos el trazado de la recta. En este caso nos va a quedar la recta S. Vean que aquí tenemos la recta S. Y evidentemente nos van a quedar dos ángulos. Un ángulo Y, lo vamos a llamar Y. Y también tenemos el ángulo Z, que es el que tenemos acá. Ahora bien, si son buenos observadores ustedes, evidentemente ahora yo tengo este segmento que teníamos al inicio, ahora sí es una transversal, porque está cortando en este punto a esta recta y en este punto a otra recta que se llama la recta S, y vean que se convierte en una transversal, igual esta recta de aquí, este segmento de recta que teníamos al inicio, ahora sí se convierte en una transversal. Vean que corta en este punto a esta recta y corta en este punto a esta recta L, ¿no? Por tanto, tengo transversales. Bien, entonces en el segundo paso vamos a analizar qué es lo que se nos formó acá en esta parte. Veamos entonces. Lo que teníamos aquí entonces es lo siguiente. Entonces vean, se me han formado ángulos que son ángulos alternos internos. Vean que este ángulo de 30 de aquí es ángulo alterno interno con el ángulo Y. Y también que el ángulo Z es ángulo alterno interno con el ángulo de 40. Eso es por un lado. Por otro lado, también podemos decir que la suma del ángulo Y con la suma del ángulo Z me forman el ángulo X. Es decir, que la medida de todo este ángulo X es igual a la suma del ángulo Y que se me formó más el ángulo Z que yo tengo formado, ¿no? Bien, entonces tenemos presente esta parte que son ángulos alternos internos. Veamos lo siguiente. Por tanto, como son ángulos alternos internos, 30 es ángulo alterno interno con Y, podemos decir que la medida de Y es igual a 30 grados.
teniendo que la recta L con la recta S son paralelas, ¿no? Eso lo podemos aclarar. Por tanto, los ángulos que tenemos aquí son ángulos alternos internos. Por otro lado, también son ángulos alternos internos z con 40, por eso decimos que la medida del ángulo z es igual a 40 grados, porque el ángulo z con el ángulo de 40 son alternos internos, por tanto deben de medir lo mismo. Pero aclarando que para que eso suceda, la recta S con la recta M tienen que ser paralelas. Muy bien, por último entonces vamos a encontrar ese ángulo X, a ese ángulo central que teníamos acá, evidentemente aplicando lo que teníamos en el paso 2. Ya nos dimos cuenta que para encontrar el ángulo central X es la suma del ángulo Y más la suma del ángulo Z. Por tanto me queda entonces, haciendo la sustitución, que la medida del ángulo X va a ser igual a 30 grados más 40 grados. Por tanto, la medida de todo este ángulo X mide 70 grados. Muy bien, y en su libro aparece esta conclusión muy importante cuando yo tengo tres rectas que son paralelas entre sí. Veamos qué conclusión sacamos. Dice el siguiente: si la recta L es paralela con la recta M, es decir, esta recta es paralela con esta recta, como lo habíamos visto al inicio, y la recta M, es decir, esta es paralela con la recta S, por lógica entonces podemos concluir por lógica que la recta L va a ser paralela también con la recta S. Entonces cuando tenemos tres rectas de esta forma, podemos llegar a la conclusión de que esas tres rectas son paralelas. Pero hay un detallito aquí en esta parte, ¿no? Para que sean paralelas entonces también, si ustedes ven aquí en el recíproco sería que para que sean paralelas, los ángulos, en este caso correspondientes a cada uno de ellos, deben de ser congruentes o iguales, ¿no? Bien, veamos entonces el siguiente ejemplo que aparece en su libro. El ejemplo 1.8. Dice lo siguiente: en la figura de la derecha, dados las dos rectas S y R son paralelas, es decir, esta recta de aquí y esta recta de aquí son paralelas, y los ángulos de 40 y 60 grados. Me están dando entonces este ángulo de 60 grados y este ángulo de 40 grados. Encuentre la medida, me están pidiendo a mí que encuentre la medida de este ángulo X. Ok, el procedimiento es muy similar al ejercicio anterior, solo hay que tener siguiente cuidado. Si ustedes se fijan, este ángulo que yo tengo aquí es un ángulo externo, este ángulo de 60 es externo, y vean que como yo tengo que estas dos rectas son paralelas, y yo tengo acá esta transversal, esta de aquí es una transversal, vean que como este es externo y este ángulo es interno, ¿qué tipo de ángulos recuerdas tú que son estos ángulos? Evidentemente son correspondientes, ¿no? El ángulo de 60 grados es correspondiente con el ángulo B. Y por otro lado, si analizamos esta recta, esta transversal, este ángulo de aquí con este ángulo de acá también van a ser iguales porque son ángulos alternos internos. Por tanto, yo puedo decir que el ángulo de A también es igual al ángulo de B. Eso hay que tenerlo claro desde el inicio viendo el esquema que tenemos acá. Pero veamos entonces la solución del ejercicio. Veamos el número 1. Como las rectas S y R son paralelas, entonces podemos determinar que lo siguiente, lo que estábamos diciendo, que estos dos ángulos de aquí, que tengo marcados en verde, este ángulo de 40 con este ángulo de acá, estas dos rayitas significan que son iguales, ¿no? Que miden lo mismo. Estamos diciendo que el ángulo A mide igual con el ángulo de 40 porque son ángulos alternos internos. Por tanto, A también va a valer 40 grados. Por otro lado, en este caso son ángulos alternos internos. Por tanto, podemos decir que la medida de A es igual a 40 grados. Es decir, que este ángulo de aquí también vale o mide 40 grados. Por otro lado, estos dos ángulos de acá que son correspondientes, también su medida va a ser igual. Por tanto, la medida del ángulo B va a ser igual a 60 grados por ángulos correspondientes que lo hemos visto nosotros en las propiedades de los videos anteriores. Posteriormente vamos a trazar ahora como segundo paso una recta M de tal forma que sea paralela con las rectas S y R respectivamente. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro punto clave? Pues la intersección de las dos transversales, este punto. Sobre este punto vamos a trazar una transversal, o mejor dicho, una recta que va a ser paralela con S y con la recta R, de la siguiente forma. Entonces tenemos esta recta que va a ser paralela con S y con R, ¿no? ¿Con qué intención? Vean que este ángulo X, que es lo que andamos buscando, se me divide en dos ángulos como lo vimos en el primer ejemplo, en el ejemplo 1.7 al inicio de este video.
Si tú te des cuenta ya, entonces significa que este ángulo A que yo tengo aquí sería igual al mismo ángulo que yo tendría acá por ser ángulos alternos internos. Y si tú te fijas también, este ángulo B que yo tengo acá será el mismo ángulo que se me formaría en este lado por ser también ángulos alterno interno. Veamos entonces, veamos que este ángulo de aquí es igual con este y que este ángulo de aquí es igual a este, cumpliéndose la propiedad de ángulos alternos internos. Como en el ejemplo anterior, entonces, en el ejemplo anterior, la medida del ángulo X era la suma de estos dos ángulos, pues en este caso tendríamos el ángulo A más el ángulo B. ¿Por qué es el ángulo A? Porque esta es la misma medida del ángulo A que yo tengo acá, y este ángulo de aquí sería B porque es la misma medida del ángulo B que yo tendría aquí. Por tanto, yo tendría que la medida del ángulo X sería igual a 40 grados de lo que mide A, este A de aquí, 40 grados, más los 60 grados de lo que mide B. Por tanto, la medida del ángulo X en este caso sería igual a 100 grados. Entonces, como pueden ver ustedes, hemos aplicado entonces la construcción de rectas que son paralelas y hemos aplicado entonces las propiedades de los ángulos que se nos forman entre dos rectas paralelas cortadas por una transversal. Bien, entonces para finalizar este video me van a hacer entonces la siguiente tarea. Me van a hacer el ejercicio 1.7 y el ejercicio 1.8, que son similares a los dos ejercicios que acabamos de hacer. Cualquier interrogante y cualquier duda que ustedes tengan con esta parte, me pueden escribir al WhatsApp y ahí estamos entonces para atender sus dificultades. Hasta el próximo video entonces.